El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Padre amado, qué bendición tan grande, mi Señor, poder estar de nuevo aquí en tu presencia, disfrutando, Señor, de tu amor, de tu guía, de tu orientación a través de tu santa palabra. Venimos a este lugar con la plena convicción que tú eres real, que tú nos escuchas y lo más importante, que tú no nos desprecias. Tú no nos echas fuera, porque tu amor es más grande que nuestros errores y que nuestras equivocaciones. Tenemos que reconocer, mi amado, que estamos en el mundo y que a diario nos equivocamos, pero aquí estamos siguiendo siempre adelante, pidiendo que tú nos des una nueva oportunidad de ser mejores personas, de cambiar aquellas cosas que nos alejan de ti, que tú extiendas tu misericordia sobre nosotros hoy. Sabemos que tú eres un Dios santo y que sin santidad nadie podrá verte, y lo que más anhela nuestro corazón es poder verte. Por eso te pedimos en este día perdón por todos los errores, perdón por todas las equivocaciones que hayamos cometido, que si hay algún argumento en contra de nosotros que nos impida entrar a tu presencia, Señor, tú lo quebrantes en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, y permitas, amado Dios, que esa sangre bendita derramada por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario sea limpiándonos, sea lavándonos. Por esa sangre nosotros somos justificados y tú nos ves como si nunca nosotros hubiésemos pecado. Gracias por tu sangre bendita, porque a través del derramamiento de esa sangre, el velo que nos separaba de ti fue rasgado y hoy no tenemos ningún impedimento para poder entrar en tu presencia. Hoy te rogamos, amado, que si hemos hallado gracia delante de ti, la presencia tuya descienda en medio de nosotros y que tú seas tan real como cuando estuviste en las bodas de Caná de Galilea, haciendo milagros, restaurando vida, sanando corazones, levantando al caído. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a sanar a los abatidos. Gracias, amado, por estar en este lugar. Este es un lugar que ha sido edificado para ti, y aquí hemos venido no a glorificar a un hombre, a glorificarnos a nosotros mismos, porque nada somos. Hemos venido a exaltar y glorificar tu santo nombre. Ven, amado, y toma el control de este tiempo y toma el lugar que a ti te corresponde en este ministerio. Este es tu ministerio y aquí siempre eres bienvenido, mi Señor. Que tu gloria sea vista como fue prometido, amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén
Amén y amén. Wow, qué tremendo. Familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Dios me los bendiga de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. El regalo más grande es saber que el Señor prometió que su presencia estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y eso no excluye este día. Este día no es la excepción. Su presencia está con nosotros. Aunque muchas veces no lo veamos, aunque muchas veces no lo sintamos, Él sigue estando con nosotros. Y por eso damos gracias a Dios, porque la bendición más grande que podamos tener nosotros es que su presencia nos acompañe siempre. Recuerdo el pueblo de Israel. Es maravilloso ver cómo cuando el Señor los libera de Egipto, de la esclavitud de Egipto, el Señor no les dijo, vayan a la tierra prometida. No. Si usted lee la palabra, va a encontrar que la presencia de Dios nunca los abandonó. Sí, cuando Moisés clamó porque el faraón venía de nuevo tras ellos, Dios les dijo, hey, marchen, porque yo voy a pelear por ustedes, porque esos enemigos que están viendo nunca más los van a ver. Y efectivamente Dios los libró ahí en el Mar Rojo de todos esos enemigos. Y la nube de la gloria de Dios iba delante de ellos, y la columna de fuego iba delante de ellos. Dios iba mostrando, Dios iba guiando. Jamás Dios se apartó de su pueblo, y jamás Dios se apartará de ustedes, se apartará de mí. Y eso es algo que debe llenarnos a nosotros de la motivación suficiente para enfrentar esta nueva semana que comienza, esta nueva jornada llena de retos, llena de desafíos. Si Dios está con usted, nadie podrá estar en su contra. Tal vez los enemigos que enfrentan son demasiado grandes, pero nunca debes olvidar que tu Dios es grande, demasiado grande. Por encima de tus problemas está Dios. Así que no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande y cuán poderoso es tu Dios, santo y poderoso. Deseamos de todo corazón que esta sea una semana gloriosa, una semana bendecida en todas las áreas de su vida. Que la manifestación de la gloria del Señor venga sobre cada uno de ustedes. Que Dios les sorprenda gratamente. Les recuerdo, mire, no piensen que porque ya el año se está acabando, ya nada se puede hacer. Así piensa el mundo. Nosotros seguimos confiando, nosotros seguimos creyendo que si Él está con nosotros, en cualquier instante, Él puede hacer un milagro. En estos días que restan de este año 2021, Dios puede glorificarse en la vida de nosotros. Así que vamos a seguir creyendo, vamos a seguir confiando, vamos a disponer nuestro corazón para recibir su palabra y para recibir su ministración hoy. Sean todos bienvenidos. Quiero dar gracias al Señor por los que ya están allí conectados con nosotros. Amado Dios, estamos listos para recibir ese pan nuestro de cada día que tú nos prometiste. Gracias por el pan de tu palabra. En ella está la vida que necesita nuestro espíritu. Ayúdanos a tener la humildad para poder recibir el consejo tuyo a través de tu palabra. Habla, mi Dios, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra de las grandes enseñanzas que nos dejó nuestro amado Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, Jesús de Nazaret, otro de sus mensajes, quedó escrito en la palabra del Señor y hoy cobra vida. Él habló acerca de la parábola de la semilla de mostaza. La parábola de la semilla de mostaza. El libro de Mateo en el capítulo 13, versos 31 y 32 enseñan. Mateo capítulo 13, versos 31 y 32 dice la palabra: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante o parecido al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Dice el verso 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas
y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hay tres elementos en esta parábola que quiero destacar. El primero de ellos es el hombre. De la historia, el hombre dice que este hombre toma un grano de mostaza y lo sembró en su campo. Ese hombre, que el mismo Jesús cuenta, es un prototipo de lo que es Dios. La Biblia dice que Él es el labrador, Él es el que siembra. Y Él nos sembró a nosotros, sus hijos, como semillas en este mundo. ¿Para qué? Para que diéramos sus frutos. El segundo elemento que encuentro en esta parábola es la semilla de mostaza. Y el otro elemento son las aves. Entonces, ya hablamos del hombre que salió a sembrar, dijimos prototipo de Dios, y ahora vamos a continuar con el árbol de mostaza, el cual es un símbolo improbable de la iglesia o de los cristianos individualmente. Por lo general, los árboles que producen fruto se utilizan en la Biblia metafóricamente para describir a los creyentes. Con ese propósito fuimos creados y no podemos olvidarlo. El libro de Génesis capítulo 1, verso 28, en la parte A dice lo siguiente. Génesis 1, 28, parte A dice lo siguiente. Dice la palabra Génesis 1, verso 28. Y los bendijo Dios, y escuche, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ahora, si Dios dijo que fructificáramos, es porque podemos dar frutos. Esa es nuestra esencia, esa es nuestra naturaleza. Dios nos hizo para que fructificáramos. Para eso nos trajo a este mundo. Es curioso que el fruto no se produce en el tronco o en la vid. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Pero el fruto no se produce en el tronco, sino en las ramas. Esto es interesante. ¿Qué quiere decir? Usted y yo somos las ramas de Dios que reproducen o deberían reproducir los frutos de Dios en este mundo. En esta parábola, nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a un tipo de árbol, la mostaza. Jesús enfatiza que la semilla de mostaza, aunque es la más pequeña de las semillas, ella no se queda toda la vida siendo pequeña, sino que crece hasta convertirse en un árbol enorme. Mateo capítulo 13, miremos de nuevo por favor, Mateo 13, verso 32. Atentos por favor, Mateo 13, 32. Dice la palabra, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Escuche. La más pequeña de todas las semillas. Pero, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen su nido en sus ramas. La mostaza es un arbusto que crece mejor en tierra desértica. Según el texto, la más pequeña de todas las semillas. Aunque algunos han proclamado haber descubierto que dicha semilla no es la más pequeña de todas, pensando que habían descubierto un error en la Biblia. Jesús se equivocó porque dijo que la semilla de mostaza era la más pequeña. ¿Qué fue lo que quiso decir entonces el Señor? Que era la más pequeña de todas las semillas conocidas por el público que le escuchaba. De todas formas,
Por lo que se sabe, la semilla de mostaza es la más pequeña de la categoría de las plantas a la que pertenece la mostaza. Y la parábola nos dice que esta pequeña semilla creció hasta convertirse en un árbol en cuyas ramas las aves podían hacer sus nidos. El mismo Señor Jesús, refiriéndose a su muerte y resurrección, se comparó a sí mismo con una semilla de trigo. Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, verso 24. Dice la palabra en Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para que la semilla o cualquier ser humano pueda dar fruto, primero tiene que caer en tierra. Usted tiene que coger la semilla y echarla en tierra. Ese caer en tierra, ¿de qué nos habla? Nos habla de humillación. Si se humillare mi pueblo, humillación. Y otro proceso que tiene que sufrir la semilla es morir. Usted no puede sembrar una semilla de maíz verde porque se va a dañar. Usted tiene que esperar que la semilla esté completamente seca y ahí sí sembrarla. Pero una vez esa semilla es enterrada, empieza el sol y la lluvia a hacer su proceso y la cáscara de esa semilla se tiene que romper para que la vida que está al interior de esa semilla pueda surgir. Se tiene que romper la cáscara. Ahora, decirlo es muy fácil. Cuando nosotros decimos romper la cáscara, decimos amén. Pero si la semilla es usted y la semilla soy yo, ese romper es algo que duele. Ese romper es algo que se conoce como quebrantamiento. A nadie le gusta ser quebrantado. Pero la única forma en que la semilla puede dar fruto es cuando se rompe. Y tal vez estás allí conectado en el programa diciendo, ¿yo por qué paso por tantas cosas? Pues el Señor tiene que romper la semilla para que la vida, el espíritu que hay dentro de la semilla pueda nacer. Es interesante ver que la semilla primero crece hacia abajo, echa raíz. Y esto es bueno decirlo porque muchas veces uno va diciendo, ay, me parece que Dios no ha hecho nada. No vas a ver nada porque la semilla está creciendo hacia abajo. Y luego que ya tiene sus raíces empieza ahora sí a brotar hacia arriba. Pero se requiere, para que esa semilla dé fruto, primero morir, caer en tierra, y lo segundo morir, separar, romper. Hay muchas cosas que hay que romper, que hay que quitar, que hay que separar de nosotros. En esta parábola de la semilla de mostaza, precisamente el Señor habla de ese crecimiento de la semilla, o ese crecimiento que debemos tener todos en la vida espiritual. No podemos seguir siendo toda la vida una semilla de mostaza, sino que debemos crecer espiritualmente hasta convertirnos en frondosos y fructíferos árboles. Así como la parábola de la levadura nos habla sobre la condición interna del ser humano, la iglesia aún no ha convertido al mundo, pero sí ha ejercido una gran influencia sobre él. Así que la parábola de la semilla de mostaza nos muestra ese crecimiento exterior que la iglesia de Jesucristo debe tener. La iglesia y el mundo se han mezclado hasta confundirse entre sí como el trigo y la cizaña. La diferencia expuesta por el Señor aquí es el crecimiento exponencialmente exagerado de la semilla de mostaza. Jesús nunca se quedó en el mismo nivel de siempre. Lucas capítulo 2, verso 52. Dice la palabra, mire lo que pasó con Jesús, como la semilla. Lucas capítulo 2, verso 52 dice la palabra.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Él nunca se quedó siendo divino niño, no. Jesús crecía, dice la palabra, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, si Jesús crecía, debemos también nosotros crecer. Es decir, no debemos quedarnos del mismo tamaño espiritual siempre. El mismo nivel de fe de hace 20 años atrás. No. No podemos quedarnos en los mismos problemas de toda la vida, en las mismas ataduras, en los mismos pecados de siempre, en el mismo comportamiento de siempre, la misma forma de reaccionar frente a las adversidades de siempre. No podemos quedarnos en el mismo nivel de oración de siempre, en los mismos 5 minuticos de toda la vida. Algo tiene que cambiar en nosotros. No podemos quedarnos en la misma comunión con Dios, en el mismo tiempo estudiando la palabra de Dios, el mismo versículo hace 20 años. Algo tiene que cambiar. Necesitamos crecer en oración, crecer en la búsqueda del Señor, crecer en el conocimiento de Cristo. No podemos quedarnos siendo una semilla de mostaza toda la vida. Los mismos discípulos de siempre. Algo tiene que cambiar. Nadie está diciendo que seamos perfectos. Pero si estamos en Cristo, algún cambio debería verse en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos de siempre. Muchos cristianos, por no evolucionar, se terminaron convirtiendo en simples paisajes. Nada cambia, todo es tan igual siempre. Casi que todo lo hacen mecánicamente. Hasta sus oraciones, monótonas, son aprendidas de memoria. Hace tiempo que Dios no percibe olor fragante, no percibe nada nuevo. En la actualidad, se ha producido una integración real entre el hombre de la iglesia y el hombre mundano. En la actualidad, ambos viven y actúan de manera muy semejante. Los que dicen ser hijos de Dios son tan parecidos a los que no tienen ninguna comunión con Dios porque no han crecido. Y son tan parecidos que a veces es casi imposible detectar las diferencias. Muchos disque cristianos se han dejado evangelizar por el mundo. Imagínese usted. El mundo les dice: ay, pero es que tú no tienes que ser fanático. Le dicen: tú puedes ir a la iglesia y seguir haciendo las cosas que antes hacías. Tú no tienes que ser tan fanático. Tú puedes ir a la iglesia y seguir tu vida de perdición como si nada. Porque si tú vas a la iglesia o vienes a Cristo y empiezas: ay, es que ya yo no tomo, ya yo no, entonces tú te volviste fanático. Tú no tienes que ser fanático. Mira que yo voy a la iglesia y yo sigo tomándome mis tragos como si nada. Yo no soy fanático. Es que el que es fanático es el que quiere andar entonces en santidad. Eso tampoco es así. Y se dejan predicar por el mundo. Y se dejan convencer por el mundo. Y actúan como el mundo y son parecidos al mundo. ¿Por qué? Porque se quedaron siendo una semilla de mostaza que nunca creció. No se vio un cambio. No se vio una transformación. Todo sigue siendo lo mismo. El mismo comportamiento, la misma manera de ser. Hey, ¿dónde está tu cambio? No pasa nada. Según el mundo predica, eso es ser un cristiano de mente abierta. Voy el domingo, me confieso y sigo mi vida de pecado como si nada. Estás equivocado. Así no es. Eso es un cristiano moderno de mente abierta. ¿No? Si Dios nos creó
para hacer luz. Lo que deberíamos hacer es alumbrar y punto, y sobre todo en este mes de diciembre. Aquí es donde se va a conocer quién es quién. Aquí en esta temporada de celebración. Aquí es donde se va a conocer quién es el verdadero creyente y quién no. La parábola de la semilla de mostaza podría ser considerada como la parábola sobre la grandeza de lo pequeño. ¿En qué sentido? Jesús, por medio de este regalo, una vez más, nos va a enseñar a ir más allá de las apariencias y de lo inmediato. Si nos dejáramos llevar por las apariencias, nadie apostaría por la potencialidad de un diminuto y pequeño grano de mostaza. Es tan pequeño que puede salir de allí, diría cualquiera que lo ve. Sin embargo, al poco tiempo, aquella minúscula semilla crece hasta convertirse en un arbusto que puede alcanzar los 4 metros de altura. Es decir, lo pequeño puede ser el origen de algo grande, demasiado grande. Muchos ven como algo insignificante el consagrarse para Dios, olvidando que la recompensa es grande en los cielos para aquellos que se apartan de las cosas del mundo. ¿Por qué Jesús se refiere a la pequeña semilla de mostaza? Obviamente, Él está saliendo al paso del desánimo de los discípulos al ver que el mensaje de Jesús no tiene las repercusiones que ellos imaginaban o esperaban. Ellos esperaban a alguien que viniera en un caballo blanco y los defendieran del yugo opresor de Roma. Pero Jesús llegó hablando del amor. Eso es pequeño, esto no. Nosotros necesitamos esa acción, alguien que se levante y destruya el imperio romano. Para ellos, lo de Jesús es pequeño, aparentemente irrelevante. Y la duda es si eso que Jesús predica realmente tiene sentido y tiene la vida que promete. Por eso, lo que Jesús les viene a decir es que la fe o las cosas del reino de Dios, aunque en sus inicios sean pequeñas, como una semilla de mostaza, si son de Dios, tienen una potencialidad que se irá manifestando poco a poco con el tiempo. En este sentido, por medio de esta parábola, Jesús también nos invita a no desanimarnos. Al ver que lo que hacemos no siempre da los resultados inmediatos. Al ver que la obra de Dios parece tener poca relevancia. Nosotros, lo que tenemos que hacer, debemos hacerlo. Mantengámonos firmes en nuestra profesión de fe, sobre todo en esta época en donde hay más ataques, no dudando de la vida eterna que Dios nos ha prometido en el reino de los cielos. Sembrando la semilla del reino, aunque ésta parezca pequeña, y confiemos en que lo de Dios tiene vida y que en su momento florecerá. Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 9, enseña Gálatas 6:9. Dice la palabra en Gálatas 6:9: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Así que no dejes de perseverar. Ay, es que no he visto ningún cambio en mi marido. Todo sigue igual en mis finanzas. Sí, tal vez es insignificante. Acuérdate que vieron cuando la multiplicación de los panes y los peces. La gente que vio que era insignificante. Unos pocos panes y unos pocos peces. ¿De qué sirve eso? Tal vez lo poco a nosotros no nos sirve de nada. Pero lo poco en las manos de Dios es mucho. Y esos pocos panes y esos pocos peces que el mundo despreciaba, Jesús los toma en sus manos y da gracias al Padre.
Y esos pocos panes y esos pocos peces terminaron alimentando a una multitud tan grande. Lo que a ti te parece que es pequeño e insignificante en las manos de Dios es demasiado grande. Así que no desprecies lo pequeño que Dios está haciendo en tu vida. Si no has visto los cambios todavía profundos, no desmayes. Si no has visto los cambios en tu familia, no desmayes. Sigue perseverando, porque el grano de mostaza crece hasta convertirse en un gran árbol. No dejes de perseverar. No te vuelvas al mundo porque no has visto la respuesta. Sigue adelante, porque si no desmayas, inevitablemente vas a tener tu recompensa. Así son las cosas en el reino de Dios. Otro aspecto importante que quiero destacar aquí es la mala interpretación que la mayoría de personas le da a esta palabra. Es más, han sacado canciones. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Entonces la gente lo que entiende cuando escuchan acerca de la palabra de la semilla de mostaza, lo que ellos entienden es que no necesitan tanta fe. No, yo no necesito fe sino como un grano de mostaza. Ellos entienden que no necesitan fe sino una fe pequeña. Y eso es un grave error. Porque Dios nunca dijo, óigase bien, Dios nunca dijo que nuestra fe debía ser pequeña del tamaño de un grano de mostaza. La frase que quiero destacar aquí es del tamaño. Jesús nunca dijo del tamaño de un grano de mostaza, sino cómo. Quiero destacar aquí cómo. No dijo del tamaño de un grano de mostaza, dijo como un grano de mostaza. Y en esa pequeña frase, ahí está la diferencia. No del tamaño de un grano de mostaza, sino como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. Que aunque siendo la semilla pequeña, crece hasta convertirse en un gran árbol. Muchos entendieron que su fe debía ser del tamaño de un grano de mostaza y por eso se conformaron. 20 años en la iglesia y nunca llevaron su fe a otro nivel, porque creyeron que era suficiente con una fe pequeña. No es verdad. La fe como un grano de mostaza es una fe que crece. Es una fe que no sigue siendo la misma siempre. El otro aspecto importante que encontramos en esta parábola son las aves que se cobijan en sus ramas. Mateo capítulo 13, verso 32. Mateo 13, verso 32 dice la palabra. Mateo 13, 32 dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Si notan ustedes que nunca dijo el Señor que tu fe debe ser del tamaño de un grano de mostaza, no, como un grano de mostaza, que aunque es pequeña, crece hasta convertirse en un árbol. ¿Tu fe se quedó siendo una semilla de mostaza? ¿O tu fe en este tiempo ya es un árbol? Dice, se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen su nido en sus ramas. Oh, esto es tremendo. Ha habido varias interpretaciones sobre estas aves que Jesús menciona en este pasaje. Pero encuentro algo. La vez que Jesús se refirió a las aves, lo hizo en la parábola del sembrador, ¿recuerdan ustedes? Para decir que estas aves se comieron la semilla que había caído a la orilla del camino. Vamos a comprobarlo. Mateo 13:4.
Mateo 13:4, hablando el Señor Jesús acerca de la parábola del sembrador, Él dijo esto, Mateo 13:4, refiriéndose a las aves. Mateo 13:4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Jesús habló de las aves. Y aquí en esta parábola de la semilla de mostaza dice que las aves vinieron e hicieron sus nidos en sus ramas. Y aquí dice que las aves se comieron la semilla. Aquí hay algo poderoso. De manera que estas aves no representan nada bueno, sino lo contrario, el mal. Nuestro Señor dijo que representaban estas aves al enemigo, que es Satanás. Lo dijo en Mateo 13, en el verso 19. Miremos, Mateo 13, 19. Dice la Biblia, Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Acuérdense, la semilla que cae junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Y Jesús dice, ese que se come la semilla es el malo, es Satanás. Él son esas aves. Entonces, me temo que en la actualidad, gran parte de la iglesia de Jesucristo es como un árbol de mostaza lleno de malos pájaros anidando en sus ramas. Aves que están allí con la sola intención de comerse la palabra que se les predica. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios nunca puedan dar fruto. Esto debería mantenernos alertas a todos. Porque esos pájaros, que en un principio tenían la finalidad de comerse la semilla o la palabra que cayó junto al camino, pero como evidentemente no pudieron comerse la semilla, y tampoco pudieron evitar que esta semilla creciera y diera fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, estas aves no se dieron por vencidas. Por el contrario, se quedaron viviendo en las ramas de esos árboles. Esas aves, le preguntaba al Señor, ¿qué son? Aves que se quieren comer la semilla. Y me decía el Señor, son los malos pensamientos. Malos pensamientos que continuamente vienen a tu mente. Ahí están anidando. Tú eres ese árbol que ha crecido. A pesar de, no te quedaste siendo una semilla de mostaza, ya eres un árbol, pero las aves vienen a anidar en ese árbol que eres tú. Y vienen con el propósito de comerse la semilla. Esas aves son los malos pensamientos que están ahí para robarte la fe, para desanimarte, para hacer que te sientas un fracasado, para que tú no creas, para que tú dudas. Escucha las voces de los pájaros que anidan. Al respecto, alguien dijo, tú no puedes evitar que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en ella. Tú y yo no podemos evitar pensar, pero sí podemos evitar que esos pensamientos afecten nuestra vida. Si estás pensando de manera negativa, si te cuesta confiar en Dios, las aves del cielo han hecho nido en tu cabeza. Tú no puedes evitar que el enemigo quiera hacer sus nidos en tu cabeza, pero sí puedes evitar que esos pensamientos te martiricen y te hagan la vida imposible. La otra interpretación de estas aves hace referencia a aquellos nuevos y futuros creyentes que serán alimentados por nuestros frutos, por nuestra enseñanza.
por nuestra predicación. No hay nada más frustrante que acercarse a un árbol que no tiene frutos, en donde no hay nada que comer. El mismo Jesús maldijo la higuera porque no tenía fruto. Mateo, capítulo 21, miremos verso 18 al 19. Mateo 21, 18 al 19. Cuando estamos hablando de árbol, estamos hablando de personas, de creyentes. Estamos hablando de usted y de mí. Mateo 21, 18 al 19 dice la palabra. Mateo 21, 18 al 19 dice la palabra. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, se refiere a Jesús, y dice el verso 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Aquí vemos la importancia de dar fruto agradable para el Señor. Porque el que no da fruto solo inutiliza la tierra donde está plantado. Y aunque Dios es paciente, si continuamente no encuentra un fruto agradable, este puede ser desarraigado permanentemente y ser arrojado al infierno. Usted como agricultor, ¿qué haría si tiene una planta que nunca da fruto? Pues de seguro la va a cortar. Hay gente que está en el mundo ni para una cosa ni para otra. No saben ni por qué están en el mundo haciendo bulto. No debería ser así. Todos fuimos creados con un propósito. Necesitamos tener fruto. La higuera suele tener fruto solo en 2 temporadas. Pero nuestro Señor requiere de nosotros un fruto permanente y no ocasionalmente. Juan capítulo 15, verso 8 dice, Juan 15, 8. Juan 15, 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No dice poco, dice mucho fruto, y seáis así mis discípulos. El fruto caracteriza al discípulo de Jesús. Dios espera que seamos árboles fructíferos, capaces de alimentar a un mundo que muere de hambre espiritual. Es interesante notar que aquí no se trata de dar fruto, sino de que ese fruto sirva para saciar a otros. Porque se puede tener frutos, pero frutos que no se pueden comer, de nada sirven. Yo veo los árboles de Navidad, así a veces. Hay muchas personas que tienen los frutos, y muy bonitos, pero decorativos, y no sirven para nada. Si tú te vas a comer un fruto de árbol de Navidad, pues no vas a comer nada. Y Dios no nos ha llamado a nosotros a ser árboles de Navidad, árboles decorativos, sino árboles en donde la gente pueda encontrar fruto. Ahora, es imposible producir frutos si no permanecemos en Él. Juan, capítulo 15, versos 4 al 5. Dice Juan 15, del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede, el pámpano o la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Si usted desconecta una rama del tronco, esa rama se va a secar y se va a morir. El pámpano no puede dar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Es decir, si no hemos llevado mucho fruto, la respuesta es, no hemos estado conectados a Él. Porque separados de Él, nada podéis hacer. El Padre se regocija cuando sus hijos producen fruto. Ay, cuando mis hijos producen fruto, yo me regocijo. Observa que
tiene cuidado especial al podar el Señor. Limpiar a todos aquellos que llevan fruto, para que lleve más fruto. El Padre no quiere ramas en la vid, quiere ramas fructíferas, ramas abundantemente fructíferas, ramas que den fruto a su máximo potencial. Hoy muchos cristianos se hacen a un lado, esperando que alguien más se encargue de predicarle o ministrar a otros, en lugar de hacerlo ellos mismos. Se excusan de no dar fruto, dizque porque ellos no son profesionales. Pero cuando leemos la Biblia, Pedro y los otros discípulos de Jesús, en su gran mayoría, eran pescadores del primer siglo, no eran profesionales. En ese sentido, no se graduaron de ninguna universidad teológica, seminario, ni instituto bíblico, y ni siquiera lo necesitaban. El único título que tenían era el de pescadores. Decía Jesús, siervos inútiles somos. Hoy la gente se descresta con los títulos. Hay algunos por ahí que aunque han creído, no se les ve que llevan fruto en su vida. Siguen siendo los mismos de siempre, o peor que antes. Ni tampoco han alcanzado a nadie para Cristo. ¿A quién has ganado para Cristo? No, a nadie. ¿A tu familia? No. Una vida cristiana sin cambio es una vida cristiana sin fruto. Es como un árbol de Navidad, solo bolitas de colores para decorar y nada más. Y con esto no quiero decir que los cristianos apasionados, con celo de Dios y su palabra, no cometan errores. Claro que se cometen. Yo los he cometido. Pero cristianos apasionados rechazan el llamado masivo que dice, sigue la corriente. Es suficiente con ir el domingo al templo, sentarse en la banca, cantar y escuchar el sermón y luego regresar a casa y olvidarse de todo hasta el próximo domingo. Los cristianos no se conforman. Los cristianos verdaderos, ellos buscan a Dios y quieren crecer en Él. No quieren seguir siendo un grano de mostaza toda la vida. Ellos quieren ser un gran árbol y quieren crecer. Es imposible que tú puedas crecer en la palabra si tú no estudias la palabra. ¿Cómo vas a crecer? Ay, yo quiero tener revelación de la palabra. ¿Cómo vas a tener revelación si no lees la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro para edificarte de un hombre de fe? ¿Cuántos libros lees a día? Mensual o al año. ¿Cuántos libros te lees? No. ¿Cómo vas a crecer? Por eso se presenta un problema y otra vez sin fe, porque no creces. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Quieres fe? Entonces aliméntate de la palabra. Tu fe tiene que crecer. ¿Y cómo crece? Alimentándote. Entonces, si antes te leías un versículo, ahora te lees 2 y mañana 3 y luego un capítulo y luego 2, pero tienes que crecer. No puedes ir para atrás. Tienes que acercarte más a Él y a su Hijo. Los cristianos verdaderos quieren que Cristo se manifieste en sus vidas, tanto como sea posible. Los cristianos apasionados tienen, valga la redundancia, pasión por el fruto y visión por Cristo. Y la novedad es que Dios quiere que seas como ellos. Quiere que seas un cristiano apasionado. O por decirlo de otra forma, un cristiano con pasión por Dios. No un cristiano con pasión por Dios durmiéndose en la iglesia. No, qué pasión, no, qué pasión. Un cristiano que sea caliente
y no un cristiano tibio. Como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Apocalipsis 3:15 dice la palabra. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni eres caliente. Decía un político, no eres ni chicha ni limoná. No eres nada, ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Dice la palabra aquí, léalo. Ojalá fuese frío o caliente. Dios quiere que seas una rama fructífera, una rama que florece y da frutos a su máxima potencia. De eso se trata la vida cristiana, de dar fruto. Que las personas que se acercan a nosotros puedan ser impactadas de manera positiva por nuestro testimonio. Que siempre que se acerquen a nosotros, puedan encontrar en nosotros una diferencia, una palabra de aliento, un consejo sabio, una motivación, una inspiración para seguir adelante. Que siempre encuentren en nosotros algo que los pueda nutrir. No que las personas se acerquen y lo que encuentren en nosotros sea crítica, señalamiento, murmuración, división, violencia, amargura o falta de perdón. Nadie se va a sentir bien si le compartimos este tipo de frutos. Así que no te quedes estancado en tu comunión y servicio a Dios. Crece. Crece como una semilla de mostaza. Repito, el Señor nunca dijo que tu fe debe ser del tamaño de un grano de mostaza. Nunca dijo. El que te hizo creer eso fue Satanás para que te conformes. Por eso no estudias la palabra. Por eso no te lees un libro, por eso no profundices, por eso no creces en tu comunión con Dios. Porque el diablo te dijo, tú no necesitas volquetadas de fe, con esa fe como un grano de mostaza es suficiente. Jesús no dijo, tu fe debe ser del tamaño de un grano de mostaza, sino que tu fe debe ser como un grano de mostaza. ¿Cómo? ¿Y cómo es el grano de mostaza? El grano de mostaza es pequeño, sí, pero el grano de mostaza no se queda siendo mostaza toda la vida. No te quedes siendo grano de mostaza toda la vida. No te quedes con tu fe pequeña toda la vida. Crece. Crece en la palabra. Crece en la comunión con Dios. Y ahí se podrá ver la diferencia. Imagínate, aquí está alguien del mundo y este eres tú. El del mundo está en este nivel y tú también. Pero cuando tú empiezas a crecer en la fe, entonces se notará la diferencia. Algo distinto deben ver en ti. Termino con esto. La virtud de la semilla de mostaza no es lo pequeña que pueda parecer, sino lo grande que puede llegar a ser. Esa es la gran virtud. Y ese es el desafío que tenemos nosotros, porque nosotros somos esa semilla de mostaza. Dios espera que crezcamos en gracia, en sabiduría, en estatura, en fe, todos los días. Así que si te habías quedado como una semilla de mostaza, hoy tienes que hacer algo. El Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y tal vez cuando ha empezado el proceso de morir a ciertas áreas de tu vida o de quebrantamiento, te resiste. No, Señor, quita la prueba. Y Dios dice, tienes que morir para que puedas dar fruto. Yo les conté, yo tenía una semilla en mi casa. Y esa semilla nunca creció. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué no crece? Yo he orado por esa semilla. Le he impuesto manos a la semilla y la semilla no crece. Y Dios me dice, es que tienes que sembrarla en la tierra. Ay, Señor. Y yo oraba en lengua, oh Señor, rabacayata, y la semilla no dio fruto. Solo cuando la sembré, sencillo. La virtud de la semilla de mostaza no es lo pequeña que pueda parecer, sino lo grande que puede llegar a ser. Dios espera que tú y yo seamos una semilla de mostaza, que llegamos a ser grandes, muy grandes.
Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias con todo nuestro corazón por tu palabra revelada. Es verdad, con razón. Ahora entendemos que aquí no se trata de que nuestra fe sea pequeña, del tamaño de un grano de mostaza, sino que pueda ser como un grano de mostaza. Ahí está la diferencia. Ahí está el secreto de esa revelación. Ser como un grano de mostaza es ser parecido, o sea, es no quedarse siendo el mismo. Es crecer, es multiplicarnos. Y tal vez, si revisamos honestamente nuestra vida, nos vamos a encontrar con que muchas cosas siguen siendo las mismas de hace 20 años que te conocimos. Y todo porque no nos hemos dedicado a crecer. Ayúdanos, Señor, a poder recibir en el Espíritu esta palabra que tú hoy nos das. Y entender que no es suficiente con escuchar el mensaje todos los días, ni asistir solo el domingo a la iglesia. Yo tengo que crecer en mi fe. Y yo no puedo crecer en mi fe si yo no me alimento de tu palabra. A partir de este día me voy a alimentar más de tu palabra, porque allí puedo crecer en la fe. ¿Cómo yo puedo conocer los secretos del reino de Dios si no escudriño tus sagradas escrituras? ¿Cómo yo puedo crecer en gracia si no tengo tiempos de intimidad contigo? ¿Cómo yo puedo ser un árbol que da frutos de bendición a otros si ni frutos tengo? Ayúdame, amado. Ayúdame a que los frutos que yo pueda dar sean los frutos de tu Espíritu Santo. Por eso te pido con todas las fuerzas de mi corazón que en este día vengas tú, Espíritu Santo, a morar en mí, para que los frutos que yo pueda dar sean los frutos de tu Espíritu. Que las personas que vengan a mí puedan encontrar en mí amor, puedan encontrar en mí fe, puedan encontrar en mí bondad, puedan encontrar templanza, puedan encontrar mansedumbre. Esos frutos son los que yo quiero. Amado Espíritu Santo, te pido perdón porque muchas veces he dicho, Dios está en mi corazón. Pero de nada sirve que tú estés en mi corazón si yo no te dejo hacer lo que tú quieres a través de mi vida. Por eso hoy me rindo a ti por completo, amado. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Llevo cautivo todo viejo hombre y toda vieja naturaleza a la obediencia de Cristo, para que seas tú, mi Señor, a través de nosotros y que se haga en nosotros como tú quieres. Y que sean tus frutos los que la gente pueda comer de nosotros. Pero gracias te damos también por esta alerta que nos das, porque estas aves a veces también representan esos pensamientos que quiere el enemigo hacer sus nidos en nuestras mentes. Pensamientos de temor, de no lo hagas, para qué estudias, ya es suficiente, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para buscar. Y a través de esto te está robando la palabra. Danos el discernimiento para echar fuera de nuestras mentes todo pensamiento y toda ave que no venga de ti. Las atamos, la ligamos, la encadenamos y la echamos fuera por el poder de la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Gracias, amado Dios, por la invitación que nos haces a que no nos quedemos en el mismo nivel de siempre. Estamos listos y preparados para crecer. Lógicamente hay que caer en tierra, que se llama humillación. Lógicamente hay que morir, que es quebrantamiento. Pero estamos dispuestos para no seguir siendo la misma semilla de mostaza de siempre, sino un gran árbol frondoso, que no solo dé fruto a las personas que se acercan, sino que con sus ramas podamos cobijar a todos aquellos que necesitan sombra. Gracias, Padre, te doy con todo mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Tenemos que crecer, mis amados. A todos ustedes, mil gracias por su atención, gracias por ayudarnos a compartir. Aquellos que desean transmitir estos programas en sus medios, emisoras, canales de televisión, o lo pueden hacer a través de sus emisoras virtuales. Si desean compartirlo, con mucho gusto estamos para servirles. Se comuniquen con nosotros y completamente gratis todo este material se los hacemos llegar. Suscríbase a nuestro canal de YouTube que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Deje sus comentarios, comparta con sus amigos y familiares. A todos ustedes les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Un abrazo fuerte a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos.
A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican.